Hombre, hombre, que sí lo hemos hecho y escuchamos jugado de todo en móviles, tenlo claro, ¿no? Pero Hombre, como bien decías tú antes, la Game Boy tenía juegos para portátil, igual que le pasaba a las máquinas clónicas, tenían juegos pensados en portátiles. Que hoy en día, claro, cuando esto evoluciona ya, Nintendo, Sony, toda esta gente empieza a llegar, ¿no? La GBA, para mí, mantenía el equilibrio muy bien entre lo que era una consola portátil y lo que era una consola de sobremesa. De hecho, pienso, y no sé si alguna vez lo he dicho en algún sitio, pero pienso que es la mejor portátil que ha salido nunca, o al menos en el punto en el que salió, ¿no? Aquello, yo recuerdo tener una, que de hecho la tengo por aquí, tengo un montón de GBAs, Paco, puedo sunear muchísimo. Mira esta qué bonita es, Paco, se la estoy enseñando a Paco, que es una GBA que hay tú de sabes una edición de tú Nintendo sabes que NES yo no tengo ninguna, Antonio. y está imitando a la Nintendo NES, tanto por Esa, fuera, esa, una Nintendo NES, esa, esa es como si preciosa. la abra. Esta es preciosa. Esto es una cosita súper bonita, muy preciosa. Pues yo, la primera que tuve fue una azul, ¿vale? Que precisamente la tengo por aquí, que me la firmó mi amigo Paco Mulero en un especial de Game Boy que fuimos con Iván de todo Game Boy a la FNAC en Sevilla. Y ellos allí le pedí que me la firmaran. Y aquí la tengo. Esto es una preciosidad. Para mí esta consola era la mejor. Primero porque la batería le duraba lo más grande. Segundo porque estaba retroiluminada. Y ya la consola no tenías que dejarte los ojos utilizándola a 1 centímetro del sol, ¿vale? Como en las primeras Game Boy, que las primeras Game Como la Boy primera tenías Game Boy. que depender de la luz para ver algo en la pantalla. Que si te digo, cuando veías que ibas corto de batería, le dabas al botoncito, apagabas la luz y aguantaba un rato bastante bueno, ¿vale? Pero yo creo que estas, tío, que es a lo que te iba, ¿no? Ya que había juegos lo suficientemente largos o grandes como para que fueran de una consola normal, ¿vale? Y juegos cortos y rápidos y chorras como para que sea de una consola portátil. Esto Claro. ya, y además el tamaño que tenía, o sea, yo recuerdo llevar esto en el bolsillo del vaquero, ¿vale? Esto ya, tío, era otra historia. Para mí esta consola hubiera sido una consola para no tener nada más. De hecho, yo en la época en la que tuve la GBA, solo tenía la GBA y el PC. O sea, jugaba principalmente en PC, pirata, y tenía la GBA con un Z Yo, Flashcard, que lo tengo por aquí además. sí, sí. Lo Yo tengo que aquí además, detrás. Antonio, yo recuerdo esa época de reventar la Game Boy Advance, tío, porque es que todos los juegos que salían eran divertidísimos. Además, salieron un Era muy montón de divertido. juegos. También es verdad que arrastramos el boom de Pokémon de la anterior Game Boy y que es que los Pokémon eran aventuras eternas, tío. Los Totalmente, vamos. Pokémon. Mira, la Z Flashcard esta que te enseño tiene el tamaño de un cartucho de Game Boy, ¿vale? Se conectaba a este dock y esto se conectaba al ordenador y a esto le transfería la ROM y se lo ponías a la consola. Cuando yo descubrí esto, Paco, cuando yo descubrí el cartucho, que lo llamamos, hoy en día se llaman... Ay, por Dios, me ha ido la palabra. ¿Cómo se llaman los cartuchos estos que le graban los juegos y se Cartucho lo ponen a la Flash, ¿no? consola? Sí, pero tienen un nombre que no me sale ahora mismo. Pero cuando yo encontré este cartucho, tío, que yo me pareció magia pura. Y ya, pues imagínate, yo había invertido, tenía un montón de juegos de Game Boy Advance. Pero esto me pareció brutal. Además, la Game Boy Advance era compatible con Game Boy Color, con los juegos de Game Boy. Entonces era la bomba, ¿no? Yo iba al Casco Converte cada 2 por 3 a buscar cartuchos nuevos, ¿no? Aquí he pegado, grandes aventuras, tío. El Ocarina of Time, el Oracle of Season, o sea, aquí, el Ocarina of Time, digo. El Oracle of Season, el Awakening. Aquí jugué muchísimos juegos de Zelda. Aquí hubo muchísimas. El Rainbow Six, los Mario Kart. Jugué muchísimo. Y ya te digo, sería la primera consola portátil que te puedes plantear si a tu padre, no quiero la de sobremesa, cómprame solo esto. Sí, sí, ¿Vale? sí, Los totalmente, Golden totalmente. Sun y ese estilo de juego, podías Es, perfectamente es- vivir con esto. O sea, es que Game Boy Advance dio muchísimo, tío, muchísimas muchísimo, aventuras muchísimo, muchísimo. y además muchísimos ports de grandes aventuras de Super Nintendo. El Final Correcto. Fantasy VI, Tales of Fantasia, nuevos Pokémon, que además los Pokémon dan para mucho. O sea que ya te digo, que era una consola que tú te sumergías y te pegabas horas y horas y horas. Y Hombre, además esto no con veas. juegos que tú grababas la partida y ya después seguías jugándolo No, en adelante, pero con o gráficos Pokémon, súper resultones, muy bonitos. o Pokémon que Era lo un estamos cacharro viendo ahí. divertidísimo. Pokémon te hacía que tú pudieras bajar con la consola a la calle y con tu colega transferirte Pokémon, seguir jugando en la calle, con los cables limpios podías hacer un montón de historias. O sea, esto fue la hostia. Para mí es la consola más equilibrada, de verdad. En ese Sí, sí, sentido, sí, o sí. al Fue un menos en el punto auténtico en el que fenómeno, salió, ¿vale? fue un auténtico fenómeno. Después llegó la DS y la 3DS, ¿vale? Que ya era una innovación un poco más grande, pero también iban buscando juegos tipo Brain Training y esta historia, ¿no? La PSP.
que era una potencia brutal. Pero yo creo que la Sí, PSP, la PSP además nació con el concepto de ofrecer la experiencia de PlayStation, pero portátil. ese es el También es verdad asunto. que esto es muy mentalidad japonesa, porque los japoneses es verdad que viven un poco corriendo siempre, ¿no? Los japoneses son gente que van de casa al trabajo, del trabajo a casa y son prácticamente minions, es decir, no tienen vida, ¿no? Entonces son gente que el poquito hueco que tienen, si lo pueden aprovechar para jugar, pues lo aprovechan, ¿no? Entonces ahí nació el formato de estas consolas portátiles para ese tipo de gente que en el metro, en el transporte al trabajo, pudieran jugar, ¿no? Y ahí fue cuando Sony vio el filón y dijo, "Ah, ofrecer el formato PlayStation, el formato portátil, para que, en estos tránsitos, porque quiera jugar, que juegue, ¿no? Entonces, claro, fue un exitazo porque la PSP era un bicharraco a nivel técnico, tío. Ha sido la única Claro. consola de la historia que tiene un lector físico de discos, o sea, un lector óptico de discos láser en Digo, la PSP, una barbaridad. una idea que también podremos hablar de. Pero a lo que te voy, tío, es que la PSP, como tú bien has dicho, buscaba ser una Play portátil. O sea, no, la PSP me encanta, ¿eh? Y bueno, hicimos un programa especial de PSP nosotros aquí. Pero yo creo que la PSP no tiene esa identidad. O sea, la que sí tiene la Game Boy o que sí tiene la DS. Exactamente, porque al final la PSP bebe de juegos de PlayStation. Al final, la Efectivamente. inmensa mayoría del catálogo de PSP eran adaptaciones de juegos de PlayStation. Y la gracia que tenía Game Boy o Game Boy Advance es que eran juegos exclusivos. O sea, tú quieres jugar Eso. este juego, pues lo tienes que jugar en este sistema. Además, son juegos Aquí, pensados para vaya. partidas cortas, para que tú te lo... Entonces, ahí es donde está la genialidad de este tipo de sistemas, ¿no?